Ministerio de Educación de la República Dominicana. Escuela Mirador Norte, educando para un futuro mejor. Hoy es la sesión formativa número 6 de la unidad 3, Ciencia de la Naturaleza. La célula. En la clase anterior vimos lo que son las enzimas. ¿Puede una llave abrir todas las cerraduras? ¿Por qué? Los seres vivos somos sistemas abiertos. Estamos continuamente intercambiando materia y energía en un mundo circundante. Hablamos de los lípidos. Son compuestos formados por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno. Los lípidos, que son sólidos a temperatura ambiente, se denominan grasas, mientras que aquellos que son líquidos a temperatura ambiente se denominan aceites. Y los ácidos nucleicos contienen información hereditaria y participan en la síntesis de proteínas. Vamos a hablar de lo que es la célula. En esta unidad estaremos viendo los siguientes conceptos: el microscopio y el primer acercamiento a las células. La célula procariota y eucariota. Célula animal, vegetal, tejidos y órganos, reproducción celular, actividad grupal, recopilando una célula, y finalmente las evaluaciones respectivas. Bien, iniciamos lo que es el microscopio y el primer acercamiento a las células. Antes de comenzar, debemos de hacer las siguientes preguntas. ¿Conoces algún instrumento para observar objetos pequeños? ¿Tiene relación el desarrollo de nuevas tecnologías con el avance científico? Yo conozco una lupa, que hay algunas letras pequeñas, las cuales no se pueden ver a simple vista, pues con eso se pueden ver más grandes y así nuestro ojo las puede apreciar mejor. ¿Y tú? ¿Qué instrumento conoces? El origen del microscopio óptico. El avance de las ciencias biológicas ha estado estrechamente relacionado con los avances tecnológicos, pues a medida que surgen nuevos instrumentos capaces de medir mejor una magnitud física o alguna característica de los seres vivos, se logra una mejor comprensión de nuestro entorno y mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en el mismo. Uno de los avances que ha marcado un antes y un después en la historia de la ciencia ha sido la invención del microscopio. El microscopio abrió las puertas al mundo de lo ínfimamente pequeño, trayendo consigo el estudio de los agentes infecciosos y las estructuras celulares, el desarrollo de antibióticos, entre otros. El origen de este instrumento estuvo ligado a los inventos como las lentes de aumento y del telescopio. Su creación se le atribuye a Hans Janssen y a su hijo en el año 1590. La célula es la unidad más pequeña que puede cumplir
las funciones vitales y no pudo descubrirse sin la ayuda del microscopio, ya que su tamaño es muy reducido. El científico e inventor inglés Robert Hooke fue el primero en ver las células a través del microscopio en el año 1665. Hooke examinó un pedazo de corcho y las estructuras observadas se les parecían a las celdas de un panal de abejas. Por eso utilizó la palabra célula para describirla. La palabra célula proviene del latín célula, que significa pequeña celda. A nuestra derecha, a la derecha de la pantalla, pueden ver uno de los microorganismos observados por el microscopio y debajo, en la parte derecha inferior, está el primer microscopio. Observación de los primeros organismos vivos. Otro personaje importante para la invención del microscopio y el descubrimiento de la célula fue el comerciante neerlandés Anton van Leeuwenhoek. Nació en 1632 y falleció en 1723, quien incursionó en la fabricación y perfeccionamiento de lentes de aumento, con el objetivo de evaluar la calidad de las telas que vendían. Las lentes pulidas a mano por dicho inventor, lograban aumentar el tamaño de las imágenes hasta 300 veces, como lo hacen algunos microscopios compuestos en la actualidad. Y la capacidad de aumento que pudo lograr fue tan grande que le permitieron observar los primeros seres vivos a través del lente. Leeuwenhoek observó espermatozoides, mohos, insectos, bacterias y protozoarios, a los que denominó animálculos, hazaña por la cual se le conoce como el padre de la microbiología. Funcionamiento del microscopio compuesto. Los microscopios son instrumentos que nos permiten observar imágenes aumentadas mediante el desvío de la trayectoria de la luz, al pasar por una lente simple o compuesta. Las lentes simples más conocidas son las lupas, cuya capacidad de aumento es mucho más reducida que el microscopio. El microscopio óptico compuesto combina los aumentos de al menos dos lentes, lente ocular y lente objetivo, y utiliza como fuente de iluminación la luz artificial. Anteriormente la luz provenía de lámparas de aceite o de luz natural. Posteriormente, el microscopio se fue perfeccionando, agregando a su estructura lentes para corregir las llamadas aberraciones cromáticas. Luego se fueron logrando imágenes cada vez más definidas y con mayores aumentos gracias al uso de fuentes de luz diferentes, como la luz fluorescente, y el diseño de instrumentos cada vez más sofisticados, como el microscopio electrónico, que no solo permitía ver las células, sino también las moléculas individuales.
que la componen como proteínas y ácidos nucleicos. Vamos al YouTube a ver la siguiente representación en resumen de lo que hemos visto en el día de hoy. Todos los seres vivos están formados por células tan diminutas que es difícil verlas a simple vista. ¿Cómo lo habrán hecho los científicos para descubrirlas? Así es, utilizando el microscopio. Te invito a conocer la historia e importancia de este invento. Una característica del ser humano es su curiosidad, y a través del tiempo, esta curiosidad le ha llevado a investigar sobre diversos aspectos. Uno de ellos es el mundo microscópico. Todo inició cuando descubrió que las imágenes se veían diferentes a través de los cristales. Por ejemplo, los egipcios usaban esferas de cristal de Murano para ampliar las imágenes. Y los romanos sabían que los cristales de los lentes que ellos llamaban impertinentes modificaban los objetos observados. Por ello, fueron los fabricantes de anteojos quienes encontraron la manera de construir los primeros microscopios. Hagamos un recorrido por la historia del microscopio a través de una línea de tiempo. En 1590, Zacharias Jensen, hijo de un fabricante de lentes, construyó el primer microscopio compuesto por dos lentes. 2 décadas después, en 1610, Galileo Galilei fabricó un microscopio compuesto con una lente convexa y otra cóncava, similar al de Jensen, y describió los patrones geométricos de los ojos de las abejas. Después, en 1665, Robert Hooke construyó un microscopio compuesto, el cual contaba con 2 lentes, un objetivo y un ocular, y a través de este observó tejidos, cabellos e insectos, así como cortes muy delgados de corcho. En ellos descubrió unas pequeñas celdillas a las que llamó cellulae, palabra que posteriormente se tradujo como célula. Más tarde, en 1673, Anton van Leeuwenhoek diseñó y construyó numerosos microscopios simples, todos ellos conformados por una lente y capaces de aumentar hasta 300 veces el tamaño de las imágenes. Con estos microscopios observó glóbulos rojos, ácaros y piojos. ¿Y qué crees? Encontró por primera vez diversos microorganismos en una gota de agua. Gracias a estas contribuciones, y después de observar las células de diferentes organismos, en 1839, Theodor Schwann, junto con Matthias Jacobs Leiden, propusieron a la célula como la unidad anatómica y estructural de todos los seres vivos. Y en 1858, Rudolf Virchow rechazó la teoría de la creación espontánea luego de que observó que las células se dividían y formaban nuevas células. Después, entre 1925 y 1932, Ernst Ruska y Max Noll diseñaron el primer microscopio electrónico, a través del cual observaron estructuras celulares con mucho más detalle que en el microscopio óptico, como se observa en esta membrana. Y a partir de entonces, se han desarrollado microscopios cada vez más avanzados, como el microscopio electrónico de transmisión, que aumenta 1.000.000 de veces lo observado, y el microscopio electrónico de barrido, que permite ver las imágenes en forma tridimensional. Como hemos visto, el microscopio ha sido de gran utilidad para la ciencia, al permitir, por ejemplo, observar las estructuras anatómicas de los seres vivos, identificar a los microorganismos causantes de enfermedades, conocer la composición de los medicamentos para mejorarlos y descubrir la constitución de los alimentos para desarrollar técnicas que reduzcan su descomposición. La curiosidad del ser humano no solo permitió construir el primer microscopio, sino que a lo largo de muchos años lo ha perfeccionado y se han desarrollado microscopios cada vez más avanzados. Gracias a ello, ha sido posible descubrir a la célula y a los microorganismos, así como observar sus estructuras. Además de que se ha favorecido el desarrollo del conocimiento científico en muy diversas áreas, como la biología, la química y la alimentación. Ahora que ya conoces el impacto de este gran invento, ¿qué te gustaría observar a través de un microscopio? Me gustaría observar muchas cosas a través de un microscopio. Tengo curiosidad por muchas cosas. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima
clase. Para la próxima vez. Entonces, responde en tu cuaderno. Investiga qué es un microscopio y cuáles son sus partes que lo componen. ¿Cuántos tipos de microscopio existen? El indicador de logro. Interpreta efectivamente del lenguaje científico y tecnológico considerando las ideas, contenidos y verificación de hipótesis, asumiendo una posición crítica ante la información o procesos pseudocientíficos relacionados al origen del microscopio. Muchas gracias. Hasta la próxima.